una resistencia, una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva, y que al final lo que había que hacer con este sistema simple y llanamente era pasarlo a impedancias para poder resolver la situación y aplicar pues impedancias, tal cual como está aquí. Y como estaban en serie, pues simplemente las impedancias en serie se suman. Y después se representó en un plano las reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, y se obtuvo la resultante. Se pueden tener los puntos acá del plano. Se puede obtener la impedancia total, que nótese que esto sería lo que nosotros vimos por allá como R. Y obtuvimos también teta. Bien, y partiendo de la parte real en sentido horario, ¿sí? Pues dijimos que los ángulos se van a ¿qué? A restar. Bueno, interesante. Bien. Entonces sigamos acá. En respuesta en frecuencia hay algo importante, ¿sí? Que es un tema muy interesante, pero tiene relación en algún aspecto, la parte de las curvas que estoy mostrando aquí, tiene relación con algo que yo traté. Que tratamos la clase pasada, ¿cierto? Que era lo que se llama reactancia inductiva y reactancia capacitiva, que es lo que observamos acá. En una resistencia, pues no hay problema, es sobre el mismo eje, ¿cierto? Mire, la frecuencia no afecta a la resistencia, eso lo vimos. Recuerden que la impedancia de la resistencia era su propia resistencia, no estaba afectada por la resistencia. Por lo tanto, cuando se grafique resistencia contra frecuencia, observe que ese valor es constante. Eso quiere decir que no depende de la frecuencia. Pocas palabras. Ahora, si nosotros los trabajamos, nótense aquí la reactancia inductiva, y si nosotros aumentamos la frecuencia, ¿sí? Entonces, al aumentar la frecuencia, aumenta la reactancia de forma lineal. Pero en el caso de la reactancia, capacitiva, nótese que es 1 sobre 2pi F multiplicado por C. Entonces, como la F está en el denominador, observen el comportamiento que tiene, ¿sí? Al aumentar la frecuencia. Y esos comportamientos van a ser importantes, por ejemplo, cuando estudien por ahí la gente de tele que trabaja bastante con sistemas resonantes. Entonces ahí vienen esas curvas características y eso va a servir como base para lo que es filtrado, por ahí osciladores y todas las cosas. Bien, entonces les quería dejar esta información. Observen aquí, está sobre la parte real, la gráfica sobre el eje real. Aquí, nótese, en la bobina estaría en el primer eje, en el primer cuadrante, digo, sobre el eje de la parte imaginaria positiva. Y acá, en el capacitor, nótese que esa impedancia estaría entre los límites del tercero y cuarto cuadrante. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio.
Sí, donde vamos a aplicar los conceptos de la clase anterior. Bien. Entonces esto era más informativo porque sé que lo van a necesitar más adelante, pues ya tienen la idea, pero se relaciona con el tema estudiado, entonces no tienen ningún problema. Vamos a trabajar con estos tres elementos. Primero me dice que encuentre impedancia, Z, reactancia, que es X, admitancia, que es Y, conductancia, que es B, y susectancia. ¿Vale? Y me dan lo siguiente, me dan una resistencia, me dan un segundo elemento donde me dan la frecuencia, que es 100 radianes segundo, y me dan un capacitor de 10 microfarads. Y me dan un tercer elemento donde me dan la información que la frecuencia es de 50 Hz y el inductor es de 4,7 milihenrios. ¿Sí? Aquí arriba pues coloqué alguna parte que nos va a servir para resolver el problema. La impedancia sabemos que tiene una parte real más una parte imaginaria. Y en la parte imaginaria está o aparece lo que se llama reactancia inductiva y reactancia capacitiva. ¿Vale? La parte real de la impedancia pues es la resistencia. Siempre va a ser así. Y la parte imaginaria pues va a ser la reactancia. Reactancia inductiva o reactancia capacitiva. ¿Vale? En la resistencia pues no tenemos tanta dificultad porque la impedancia en la resistencia es igual a su propia resistencia. Entonces en este caso de 6,8 ohmios pues se coloca de la misma forma. La admitancia en la resistencia. La admitancia en la resistencia es inversa a la impedancia en la resistencia. La admitancia en la resistencia es inversa de la impedancia en la resistencia. Entonces aquí está la relación. Y 1 sobre esa impedancia pues sería igual, ¿cierto? A decir lo siguiente. 1 sobre la resistencia. ¿Por qué? Porque la impedancia en la resistencia es igual a la resistencia. Reemplazo. Y 1 sobre la resistencia, cuando vimos circuitos 1, pues nos enseñaron que era igual a la conductancia. Y se daba en Siemens. Entonces, ¿qué sucede acá? Para hallar la admitancia, pues simplemente coloco 1 dividido en el valor de la resistencia, que en este caso es de 6,8 ohmios. Resolviendo nos da 147 milisiemens. Entonces, aquí, ¿qué hay que notar? Que cuando yo resuelva la admitancia, me va a dar simplemente el valor de la parte real, ¿cierto? Y ese valor de la parte real, pues lo que conocemos nosotros como conductancia. O sea que aquí en esta primera parte, con este primer elemento, la resistencia, no podemos encontrar lo que es susectancia. Aquí no se puede hallar, ni se puede hablar de susectancia, ni de reactancia. ¿Vale? Importante ese detallito, tenerlo presente. Recuerden que la reactancia y la susectancia se presenta en el inductor y en el capacitor. ¿Ven? Entonces aquí ya analizamos la parte de la resistencia. Vamos a analizar ahora el segundo elemento.
¿qué es un capacitor? Bien. Bueno. Entonces, para el capacitor, muy sencillo, tenemos que recordar la relación que existe, ¿sí?, entre el capacitor y la frecuencia angular. Ya la abordamos la clase pasada y ahí está. La impedancia en el capacitor, pues ustedes recuerdan que era igual a menos J dividido en omega C. ¿Tenemos la frecuencia angular? Sí. ¿Tenemos el capacitor? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reemplazar los valores. Al resolver, notan que me da menos J multiplicado por 1000. Y eso es igual a menos J multiplicado por 1 kiloohm. Recuerden que las impedancias se dan en ohmios. Impedancias se dan en ohmios. Y nótese que lo que hemos colocado acá, impedancia en el capacitor. Estoy hablando de una impedancia, se coloca Z. Si estoy haciendo una resistencia, se coloca R. Si estoy trabajando con capacitor, es C. Si estoy trabajando con bobinas, L. ¿Listo? Entonces, estoy hablando de impedancia. Entonces, impedancia en el capacitor, Z, su índice C. Bien. ¿De aquí qué desprendemos o qué podemos obtener? Pues alguna información ya importante. Vimos en la clase anterior que la magnitud que acompaña a la impedancia es lo que nosotros vamos a llamar reactancia. Como lo precede un menos, entonces sería una reactancia capacitiva. ¿Sí? Ahí estaría, es una reactancia capacitiva. Una reactancia capacitiva. ¿Cómo puedo hallar la reactancia capacitiva? Pues 1 sobre omega C. Nótese que ahí no interfiere la J. ¿Sí? Aquí en la reactancia, en esta relación. 1 dividido en omega C. Bien. Si lo hallan desde la impedancia, pues simplemente omiten este término, menos J. Y dejan pues el 1K. El menos J le va a servir para indicar o para darse cuenta que es en un capacitor. ¿Por qué? Porque si no tiene el símbolo, pues aquí es fácil por el símbolo, pero si no tiene el símbolo, pues vuelvo y repito, ese menos J lo que le indicaría es que está en capacitor. Que están trabajando, están operando en un capacitor.
Entonces ya llevamos impedancia, ya tenemos reactancia. ¿Podemos hallar admitancia? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ya tengo la impedancia en el capacitor. Y la impedancia del capacitor es el inverso de la admitancia. Entonces, la admitancia del capacitor va a ser igual a 1 sobre la impedancia. Si yo reemplazo la impedancia del capacitor y aplico extremos y medio, llego a esta relación, J omega C. Nótese que aquí en la admitancia del capacitor la J es positiva. Tengan cuidado con eso. La impedancia es menos J y la admitancia es más J. Ojo con ese detallito que no es nada menor. Bien, reemplazo la información y me quedaría J que multiplica a 1 milisiemens. Omega vale 100, lo multiplican por 10 micro. Entonces le quedaría 1 por 10 a la 3 multiplicado por 1 por 10 a la menos 6. Y lo que vieron en circuitos 1 de potencia base 10, entonces sumen exponentes. 3 menos 6 daría la 3, entonces daría a la menos 3, digo, daría 1000. Entonces por eso es que aquí aparece el 1000. Bueno, con esta admitancia yo puedo obtener la susectancia. Y la susectancia pues es lo que está multiplicando aquí a la J, omega C. Entonces ahí sería muy sencillo. La susectancia del capacitor es igual al producto de omega C. Omega la frecuencia angular y C el capacitor. Entonces, ¿cuánto nos debe dar? 1 milisiemens. Entonces, nótense que es lo que obtuvimos acá, ¿cierto? Pero sin la J. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El análisis para la bobina. Y aquí en la bobina, pues es muy sencillo. La impedancia en la bobina ya sabemos que es J omega L. Pero también sabemos que omega es igual a 2πf. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar la frecuencia y multiplicarla por 2pi. Al final noten lo que nos está dando. Pero aquí quiero que den cuenta lo siguiente. Aquí dice más J. Entonces la impedancia en la bobina es más J. Eso que quede claro. Con esa impedancia yo puedo hallar el otro parámetro, que es la reactancia. Entonces nótese que aquí en la relación, la reactancia nos lleva a J. Entonces sería 2πf multiplicado por el inductor. Resolvemos, le damos el valor a la frecuencia, que es 50 Hz, y le damos el valor al inductor, que es 4,7 milihenrios. Podemos obtener la admitancia. Sí, aquí podemos obtener la admitancia, porque es la inversa de la impedancia, la bobina.
Pero observen aquí el detalle que la admitancia en la bobina negativa, menos J. Bien, hallan el valor y colocan el valor. Y recuerden que esa admitancia sea en Siemens. Eso es importante, recordar eso. Colocarlo en mili, que es menor que 0, coloquémoslo en mili. Bien. Y para hallar la susectancia, pues hacemos lo... Aquí está la relación. Y al final pues nos va a dar lo que está acá. Bien, ahí está resuelto el problema. Entonces, como pueden ver, en el capacitor y en la bobina, pues no podemos encontrar lo que es, ¿qué? Conductancia. No se da ello. Pero sí se puede hallar reactancia, sí se puede hallar la admitancia y sí se puede hallar la susectancia. Bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Profe, lo que es ahí en la capacitancia, lo que es la impedancia y la ecuación esa, la J la subió, porque acá tengo la fórmula de que es 1/J por... Omega C. Pero recuerden que 1 sobre J es igual a menos J. Ah, sí, sí, profe. Y lo que nosotros buscamos es que en el denominador no quede J. Entonces, por eso siempre la J la vamos a tener en el numerador. Siempre vamos a buscar que la J esté en el numerador. Por eso cuando ven aquí la admitancia en la bobina, nótese que ahí me quedaría 1 dividido en J omega L. 1 dividido en J omega L y 1 sobre J es igual a menos J. Entonces siempre buscamos que la J quede en el numerador. Siempre. No, que está abajo, pues multiplique y divida por el conjugado y ahí resuelve y siempre va a tener la J en el numerador. Siempre hay que buscar eso. Pero también quiero que se den cuenta la diferencia cuando me hablan o qué elementos estoy aplicando, si en el capacitor o la bobina. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la impedancia en el capacitor es menos J, pero la impedancia en la bobina es más J. La admitancia en el capacitor es más J, pero la admitancia en la bobina es menos J. Entonces, den cuenta de lo que estamos viendo ahí. ¿Vale?
Eso es importante. Bien, otro tema que creo que lo mandé a investigar era el delta estrella, la transformación delta estrella. Sí, profe, según lo que dice no cambia a comparación a la resistencia. No, O sea, es lo mismo. En circuitos 1 vimos esta ecuación, pero de la siguiente forma, venga, se las escribo acá para que lo relacionen. Al final es lo mismo, R, aquí era R, aquí era resistencia, aquí era resistencia, por aquí era la suma de las resistencias. Era lo mismo. Entonces, ¿qué cambiamos acá? La resistencia por impedancia. Eso es todo. Tema muy útil para los que están estudiando eléctricas. Ya terminamos circuitos 2, entran a circuitos 3. Allá el primer tema es potencia, profundización de potencia. Después ven sistemas polifásicos y en sistemas polifásicos pues tenemos estas configuraciones. Delta delta, estrella estrella, estrella delta y delta estrella. ¿Sí? Y se trabajan con los mismos valores de impedancia, que son los sistemas trifásicos acoplados, y con valores de impedancia diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces ahí es una aplicación y los que están estudiando o van a estudiar máquinas, pues ahí también la van a aplicar. Entonces, por eso es importante repasarla. Bueno, por ejemplo, yo quiero hallar mi impedancia 1, que es la que está aquí en Y o T o estrella, que es lo mismo. Quiero hallar la impedancia 2, que estaría acá, y quiero hallar la impedancia 3, que es la que está acá. Para hallar ello, y si no me acuerdo de la ecuación, por lo menos la puedo deducir del circuito, simplemente dibujando. Entonces, lo primero que tienen que mirar es ubicar Z1 o impedancia 1 y observar hacia los lados. Lo que sí hay que acordarse es del delta de estrella, la configuración general, es así, hay que acordarse. Lo otro lo puedo uno deducir rápidamente ahí. Entonces, si yo miro en impedancia 1 hacia los lados, me encuentra la impedancia C y al otro lado me encuentro la impedancia B. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues la suma, el producto de ellas, impedancia B, impedancia C. En la parte del denominador, pues voy a colocar los datos que yo tengo, ¿cierto? Que debería tener, que sería la impedancia A, la impedancia B y la impedancia C. Todas esas tres impedancias van sumadas. Eso sería la suma de las impedancias. Ya, eso es todo. Para las tres impedancias, impedancia 1, 2 y 3, pues el denominador, nótese que es el mismo, la suma de las impedancias que conforman el delta. Lo que cambia lo que está en el numerador. Para la impedancia 2, observen, ubiquen la impedancia 2, miran hacia los lados que ven, impedancia en C e impedancia en A. Entonces, ¿cómo me quedaría el numerador? Pues el producto de esas dos impedancias, impedancia en C multiplicada por la impedancia en A. Y dividido, pues vuelvo y repito, en la suma de las impedancias que conforman el delta. La impedancia 3, lo mismo, miro hacia los lados, tengo impedancia A y impedancia B, entonces el producto de ellas dividido sobre la suma de las impedancias que conforman el delta. Bien, ahí están las tres relaciones para hallar impedancia en una transformación de delta a estrella. Ese delta, recuerden, se conoce como delta, como pi o como triángulo en algunos libros. Es lo mismo. También recuerden que estas configuraciones, estrella y delta, siempre tienen que estar conectadas a tres puntos o tres nodos diferentes. Diferentes. ¿Sí? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque en circuitos 1, si observan el libro de Alexander, hay unos ejercicios al final del capítulo que parecen fuesen delta o estrella por la forma en que los dibujan. Pero si uno se pone a analizar, no están ni en delta ni estrella. De pronto hay un cablecito por ahí que uno no analiza bien y se da uno cuenta después
observar con detenimiento el circuito que no están en delta ni estrella, sino en serie y paralelo, que uno puede ir reduciendo. Entonces, importante esa observación. Tienen que estar conectados a 3 puntos diferentes. ¿Vale? Ahora, la otra relación que tenemos que obtener es, si yo conozco los valores de Y, de estrella, y lo quiero pasar a delta, pi o triángulo. De Y a delta. En ese caso, lo que nos interesa encontrar pues sería la impedancia en A, la impedancia en B y la impedancia en C. Pero las impedancias que yo hallen en ese delta, nótense que en el numerador, para las 3 impedancias, puede ser lo mismo. El producto, o la suma de productos. ¿Cómo operamos eso? Pues muy sencillo. Impedancia 1 lo multiplico por la impedancia 2, más la impedancia 2 lo voy a multiplicar por la impedancia 3, más la impedancia 3 lo voy a multiplicar por la impedancia 1. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí está el producto impedancia 1, impedancia 2, más el producto impedancia 2, impedancia 3, más el producto impedancia 3, impedancia 1. Ahí está. Y se repite para las 3 impedancias que queremos hallar en delta. El numerador es el mismo, repito. Ahora, la clave de esa transformación, ¿sí?, es obtener el denominador. Para lo cual, pues recordaré que si yo quiero hallar la impedancia en A, que estaría aquí, mírenla, proyecto hacia el otro extremo y me encuentro que aquí está el nodo A. ¿Qué impedancia está conectado al nodo A? En este caso, impedancia 1. Entonces, esta impedancia 1, observen, es la que estoy yo colocando en el denominador. Si hacemos lo mismo, pero para la otra impedancia, la impedancia B, proyecto, me encuentro nodo B. ¿Y qué impedancia está conectada al nodo B? Impedancia 2, que es la que colocaría aquí. Suma de productos sobre la impedancia 2. ¿Para hallar quién? La impedancia en B. Así de sencillo para recordar. Y ya la otra impedancia, la impedancia en C, que está por aquí arriba, proyectan, encuentran el punto del nodo C. Al nodo C está conectada la impedancia 3. Y nótese que esa es la que está aquí en el denominador. ¿Vale? Así de sencillo es. Ya con esas impedancias, ya recordando, pues no es que haya fácil aplicar a un circuito, ¿cierto? Bien. Entonces veamos la siguiente situación. Veamos un ejemplo para ver cómo opera esto. Vean este ejemplo. Y aquí me dicen que resuelva el problema, ¿sí?, para hallar la impedancia total o la equivalente, es la misma. Me dan el circuito,
y pues lo debo resolver. Recuerde que este circuito se llama circuito puente. Y recuerden de circuitos 1 que yo puedo hacer una transformación aquí arriba, un delta a estrella. Aquí en la parte de abajo yo puedo proceder también. Puedo hacer una segunda transformación. Nótese que ahí tenemos una delta. Esa sería la delta 2. También en esta parte de aquí afuera vemos una T. Sería transformación T1. Y aquí en la parte externa veo otra transformación que yo puedo hacer. Transformación T2. Entonces, ¿a qué voy? Que este circuito me ofrece 4 posibles formas de transformación. Dos deltas tengo para transformar y tengo dos T para transformar. Yo puedo elegir cualquiera de esas 4 opciones. Pero acá vamos a elegir delta 1. Cuando estén trabajando con les pidan por ejemplo, les pidan el voltaje aquí en esta impedancia. Impedancia 2. Entonces me piden de 2 ohmios, me piden Bx fasorial. Bx fasorial. Entonces, ¿qué conviene? Cuando estamos trabajando con este tipo de problema, el circuito tipo puente, pues tenemos que descartar esta primera transformada, esta T, y debemos descartar esta segunda delta 2. ¿Por qué? Porque al transformarlo, ese Bx pues ya va a cambiar. ¿Okay? Cambia ese valor de 2 ohmios, pues cambia toda la situación. Entonces, si tengo la opción, ¿sí? de, por ejemplo, aplicar la transformación en delta 1, pues transformo delta 1. Lo que quiero evitar, es tocar esta impedancia. Es lo que yo quiero evitar. Si no hay opción, pues toca después devolvernos en el circuito y de pronto pues, lo que hay que hacer son 2, 3 pasos más. Esa es la única diferencia. Pero en un principio lo que uno debe buscar es no transformar o no involucrar en la transformación esa impedancia. ¿Vale? Si no hay opción, vuelvo y repito, pues dibujar y devolvernos en el circuito. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues sencillo. Aquí hay un punto importante y estos son los ejercicios de la Boyle Stack que tiene esa situación. Bueno, esto lo puedo quitar ya, ¿cierto? Aquí observen un detallito. En este libro, Boyle Stack, nótese que aquí me da 4 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios. Entonces, si yo ya tengo claro el concepto, lo que me están dando ahí son reactancia. Reactancia en el capacitor, reactancia en otro capacitor y una reactancia en la bobina. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es pasar eso a impedancias para no cometer errores en la solución del problema. Vuelvo y repito, 4 ohmios, 4 ohmios, las dos primeras impedancias son lo que indica son reactancias. Y en la bobina son reactancias en la bobina de 4 ohmios. Debe pasarla a impedancia para poder resolver el problema. ¿Por qué? Si recuerdan la diapositiva anterior, aquí está, esta, ¿no? Esta, nótese que las relaciones son con impedancias, no con reactancias. Eso que quede claro. ¿Vale?
Entonces, ya, importante ese detalle. Entonces, impedancia B, A y C. Pasamos a impedancias. ¿Y qué es pasar a impedancias? Recuerden que la impedancia en B, ¿sí? Nótese que tenemos el símbolo de un capacitor, por lo tanto debemos colocar menos J. Debemos colocar menos J. La impedancia en A tiene el símbolo de un capacitor, debo colocarle menos J para pasarlo a impedancia. Esto es importante. En la bobina debo colocar más J. Entonces recuerden esos detallitos que son importantes a la hora de resolver problemas. La impedancia en C, como están en serie, 3 más J4, pues yo simplemente la puedo sumar, así como está aquí. Y es lo más conveniente para poder resolver la transformación. Entonces, de esa forma ya tengo la impedancia en B, impedancia en A, impedancia en C. Ahí está. Ahora sí, procedo a hacer la transformación. Bien. Ahí les dejo esa información, ya la sabemos o ya la debemos manejar porque eso es lo que hemos tratado en estas dos clases. Impedancia en la bobina e impedancia en el capacitor. Y anteriormente, pues ya les había dicho que la impedancia en la bobina, pues nótese que era J. Y la impedancia del capacitor, pues me tienen que... deben colocar menos J. ¿Vale? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que procede? Pues simplemente transformar. Para transformar, no pierdan de vista los nodos. Nodo 2, nodo 2, nodo 2. Nodo 1, que está por acá, no lo pierdan de vista. Nodo 1, nodo 1. Y nodo 3, donde corresponde. No pierdan de vista esos nodos. Porque es importante para cuando vuelvan a graficar, que muchos tienen ese problema, cuando vuelvan a representarlo en el circuito, se pierden y aparecen un corto donde no existían cortos. Recuerden circuitos 1 cuando vieron este tema, que a algunos se les dificulta hacer la hora de representar el equivalente. Bien, entonces acá para hallar la impedancia 3, pues es impedancia A multiplicada por la impedancia B sobre la suma de las impedancias. ¿Sí? Aquí está la relación impedancia B multiplicada por la impedancia en C. Dividido sobre la suma de las impedancias. Ahí está. Asigne los valores, nótese que aquí son puras impedancias los que tenemos. Resuelven, ya les enseñé cómo pueden resolver estos problemas en la calculadora. Y verifique que nos den esto en polar. Verifique. Entonces ahí tengo la impedancia 1 y este es el resultado de esa impedancia 1 al transformarlo. ¿Listo?